Este hombre se llama Amón, pero no es el hijo de Mosía. Sin embargo, son más o menos contemporáneos, aunque este Amón es más grande que el otro, probablemente. ¿Alguien recuerda un poquito de la historia de este Amón? ¿No? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de esta historia. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 600 antes de Cristo, un hombre llamado Ley recibió por inspiración y más tarde por revelación, la indicación de que debía llamar a los pobladores de Jerusalén al arrepentimiento? Eh, Estos pobladores intentan matarlo y entonces recibe eh, eh, la orden de que debe de dejar Jerusalén con su familia e ir para el desierto. ¿Se acuerdan quién era el rey de Jerusalén, el rey de los judíos en ese tiempo? No, ¿qué pasó, hermano? Era Sedequías, ¿correcto? Había habido algunas situaciones por ahí. La sucesión de los reyes había estado un poquito confusa. El Babilonia había causado algunos detalles previo se habían hecho algunas situaciones. Y entonces el rey era Sedequías. Y durante el primer año de Sedequías fue cuando inicia la historia con Ley. En el año 597 antes de Cristo, o sea, 3 años después de iniciada la historia en el libro de Mormón, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén. Y en el año 587 después de Cristo, digo antes de Cristo, Jerusalén es destruida. ¿Ok? Pero la historia nos dice que Sedequías es llevado preso cautivo por Nabucodonosor, y en presencia de él, todos sus hijos son asesinados y después le sacan los ojos. Sedequías tendría aproximadamente 31 años. Eso es lo que se narra en la historia. Pero el libro de Mormón nos dice de un pequeño niño que no fue asesinado, sino que fue preservada su vida, y con un grupo de personas salen de Jerusalén. Eh, es interesante que aparentemente el nombre de ese pequeño niño era Mulek. En realidad, parece ser que no era su nombre, sino que la palabra Mulek, que es de origen israelita o Yiddish, hebreo, indica pequeño rey. Entonces, las personas que preservaron la vida fue con la idea de que él mantuviera la línea eh, del reinado. Sin embargo, estas personas viajan desde Jerusalén hasta América. No sabemos exactamente dónde hayan llegado, pero hacen ese viaje. Fueron preservados por el Señor todos ese grupo de personas. Eh, Bien, en el año 200 antes de Cristo, estamos hablando
390 años de que llegaron estas personas, estos judíos a América. En el año 200 se encontraron el pueblo nefita y el pueblo de Zaraemla, como se les conocía. Más tarde, algunos les llamaban mulequitas. Y hacen una unión entre ambos pueblos. Se explica que el pueblo de Zaraemla era muchísimo más del doble que el pueblo de Mosía. Primero, el rey Mosía primero. Y entonces se unen estos pueblos. ¿Ok? Les recuerdo, entonces, toda la historia de estos dos grupos empieza en el año 600 antes de Cristo. Para el año 200, estos dos pueblos, uno de ellos era netamente judío y el otro eran descendientes de la tribu de José a través de Efraín y Manasés, que eran los Nefi. Un poco tiempo después, el hijo del rey Mosía, cuando ya era viejo, llama a su pueblo y da el discurso, el rey Benjamín, todos lo conocemos, y les explica que su hijo Mosía segundo iba a ser el nuevo rey. Poco tiempo después de que ya entra en funciones Mosía, un grupo de personas le pide que averigüe dónde quedaron los otros nefitas que se habían quedado en la tierra de Nefi. Y aquí es donde aparece Amón. ¿Ok? Amón y sus hermanos van a llegar hasta donde está, hasta la tierra de Nefi con el rey Limi. Entonces hacen un viaje muy interesante, pero indica que ellos se perdieron, no sabían llegar. Y esta es la parte más impresionante. Amón no era nefita legítimo, era descendiente de eh, era descendiente de Saraemla, era mulequita. Él nunca, ni su familia, estamos hablando que son más o menos en el año 121 antes de Cristo, o sea, 80, casi 79 años después de la unión de ambos pueblos, de mulequitas y nefitas, es cuando Amón hace la excursión para ir a la tierra de Nefi. 80, casi 80 años. Dos generaciones. Nadie de los mulequitas conocía la tierra de Nefi. ¿Cómo es posible que Amón se ofreciera a ir a una tierra que no conocía? Ni siquiera sabía por dónde era. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo llegó hasta la tierra de Nefi con el rey Nimi? Es impresionante que para hacer eso se requerían por lo menos dos cosas. Uno es valor y el otro, fe inquebrantable. Bueno, quería que pudiéramos ver la valentía de este hombre. Amén. Ok, hermanos, estamos en historia familiar y ella es Noemi Phillips. La hermana Noemi Phillips ha tenido
una muy buena experiencia en el área de ventas. Ha trabajado como gerente y promotora en diferentes áreas en ventas. Eh, Ha trabajado como distribuidora independiente en suplementos alimenticios y, Estoy bueno, súper. es en el área profesional. Y en el área de eclesiástica, ¿pueden ayudarme con los micrófonos, hermanos, por favor? Ella ha sido misionera de barrio, ha sido supervisora del sistema educativo Destaca, ha sido presidenta de la Sociedad de Socorro, ha sido, supongo de barrio, consejera de la Sociedad de Socorro Destaca y ahí obviamente asignada a la historia familiar, ha sido maestra de la escuela dominical, es obrera del templo y eh, es misionera de servicio de historia familiar. Ella es la hermana Memífilis de Venezuela. Bienvenida, hermana Noemí. ¿Cómo se encuentra? Bueno, aquí luchando con la tos, así que les pido disculpas si me da tos de vez en cuando. Bueno, está disculpada, no hay ningún problema. Eh, bien, primero, platíquenos cómo conoce la iglesia. Bueno, yo conocí la iglesia por un amigo de una prima hermana, pues tiene la misma edad que yo. Y este amigo, bueno, nos habló de la iglesia, nos invitó a la iglesia y fuimos mi hermana y yo, con mi prima, fuimos a visitar la iglesia, nos gustó desde un principio. Y enseguida los misioneros empezaron a visitarnos, pues. Yo tenía 14 años cuando la conocimos. Ellos empezaron a asistir a mi casa, a mi mamá le gustó. Claro, de inmediato ella nos dio el permiso de bautismo porque ella decía que nosotros teníamos que estar seguras porque ya éramos, o sea, toda nuestra vida fuimos católicas hasta ese momento, ¿verdad? Y en mi casa todos son católicos. Entonces ella decía que para poder ingresar a la iglesia teníamos que estar segura del paso que íbamos a dar. Y bueno, duró un tiempo sin otorgarnos el permiso hasta que un día accedió y bueno, nos bautizamos mi hermana y yo. Ya yo tenía 15 años cuando me bauticé. 15 años. Sí. Perfecto. Deme un segundito. Y después, platíquenos esto que fue supervisora del sistema educativo de Estaca. ¿Qué es eso, oiga? Ay, bueno, eso es un trabajo enorme, pero creo que es uno de los que más me ha gustado en cuanto a mis llamamientos, porque es trabajar con los jóvenes y me encantan los jóvenes. Cuando yo comencé, bueno, estaba recién eh, volviendo a la iglesia porque estuve un tiempo alejada y ese fue mi primer llamamiento que me dieron. Yo decía, pero, o sea, tanto tiempo sin estar en la iglesia y ya me van a dar este llamamiento, no, como todo miembro de la iglesia, cuando le dan un llamamiento se siente que no está preparado, pero cada vez que me van a dar un llamamiento, yo siempre digo, iré y haré, porque yo sé que el Señor prepara la vía para que nosotros podamos llevar ese llamamiento y podamos servir con amor. Entonces, bueno, me dieron mi llamamiento, empecé a trabajar en mi barrio, especialmente porque había casi todos los jóvenes del JA
estaban menos activos. Y fue un desafío, inclusive también jóvenes de seminario, o sea, habían bastantes jóvenes menos activos. Y en ese entonces, bueno, me tocó salir, primero implementar maestros nuevos, eh, adicionales a los que ya había. Y empezamos a hacer las visitas. Fuimos a visitar de casa en casa, joven a joven. Yo me iba con las jóvenes también, llevaba las planillas de inscripción, les tomábamos fotos y le dábamos la primera clase ahí, o sea, un extracto de la clase y ya los inscribíamos y empezaban a asistir. Bueno, muchos asistieron, algunos no, pero la mayoría asistieron. Y en ese tiempo, de verdad que se levantó todo lo que era la parte de seminario y de instituto. Inclusive, bueno, fui la de la estaca la que tenía más maestros. Llegué a tener 20 maestros en mi barrio, bastante, porque tenemos una zona que es grande, que es apartada, es como decir un pueblito, vamos a decirlo así para que más o menos se entienda, pero queda apartado del barrio. Y entonces muy poco se va hacia allá, pero mi esposo y yo nos dimos a la tarea de ir bastante a esa zona, a buscar a los jóvenes, son de muy bajos recursos. Íbamos, hacíamos, mi esposo decía, vamos a hacer, bueno, yo la otra vez hablé del sancocho. El sancocho es una sopa, ¿verdad? Que se hace de carne de res, así, bueno, y nosotros hacíamos ese hoyón de sopa y invitamos a todos esos jóvenes, a los padres, bueno, y ahí se daba la clase. Y fue bien bonito, bien interesante lo que se hizo en ese tiempo. Qué bien. Y eh, eso me hace recordar, eh, yo tengo mi parecida, conozco a otros tantos que han tenido que hacer recorridos con auto, ir recogiendo a todos los alumnos inscritos a seminario y llevarlos de madrugada hasta su clase. Eh, Estas son experiencias muy especiales. Sí, Y son bueno, ¿cómo llega la historia familiar a su vida, hermana Noemi? Bueno, la historia familiar comenzó desde que yo conocí la iglesia, porque fue uno de los aspectos más importantes que llamaron mi atención cuando los misioneros me estaban enseñando. Y para ese entonces yo tenía una situación en mi casa, que era mi tío, el que me había criado, porque no me crié con mi papá. eh, Él estaba pasando por una situación difícil, estaba pasando por un cáncer, pues. Él, él lo operan y cuando a él lo operan, como no le hicieron ni quimios ni radios, su lesión se extendió pues por todos sus ganglios y se contaminó completo, pues. Y de ahí él estuvo en cuidados intensivos como 22 días y el siguiente día él falleció. Y de ahí en ese momento fue que yo recordé todo lo que los misioneros me habían enseñado y ese día que él falleció, porque falleció en mis brazos prácticamente, yo me acuerdo que salí corriendo, mi casa tenía una parte que era de dos platabandas o un segundo piso y había una escalera externa y yo subí esa escalera corriendo y me senté al final, era ya tarde noche, pues, y me puse a ver el cielo y en ese momento yo hice la promesa a él de que yo iba a hacer la obra por él para yo poder volver a estar con él. Y ahí fue que comenzó todo lo que tiene que ver con historia familiar. Desde ese momento yo empecé a anotar, hacía en hojas, me acuerdo, iba preguntando los nombres y los apellidos, estaba pequeña y me acuerdo que tenía varias hojas, lo estuve haciendo así por mucho tiempo, pero nunca eh,
tuve la oportunidad de abrir Family Ser y trabajarlo, sino que lo fui escribiendo en cuaderno y fui llevando toda esa. Ya después cuando preguntaba a mi familia me decían, ya viene Noemí otra vez a preguntar que, que el árbol genealógico, ¿hasta cuándo va a ser ese árbol genealógico? Pero siempre que trataba tenía la oportunidad de conseguir alguna información, bueno, yo estaba preguntando. Y bueno, después que regreso a la iglesia, me di esa tarea, o sea, yo dije, tengo, tengo que ir al templo, tengo que recibir mis ordenanzas para yo poder hacer las ordenanzas por aquellos que ya fallecieron, especialmente por mi tío. Y como a los 3 meses de haber regresado, me hicieron mi entrevista para la recomendación para el templo y bueno, fue aprobada y tuve la oportunidad de ir a investirme. Y antes de investirme, bueno, eso fue bastante complicación para yo ir al templo porque por mi condición de salud estaba recién pasando una crisis de mi enfermedad. Y para que más o menos sepan, mis crisis son inflamatorias. A veces son tan fuertes que no puedo ni siquiera respirar profundo porque no me deja expandir el tórax. Y en esos momentos estaba más o menos así. Tenía muchas inflamaciones, casi no me podía mover, pero así igualito yo dije, yo voy a ir, voy a ir. Y fueron 12 horas de viaje en autobús y eso fue tomando calmante. Bueno, me dieron uno de los asientos más cómodos y cuando llegué al templo, llegamos en la noche, ¿sabes? Viajábamos eran 3 días de viaje. Cuando llegamos al templo, entramos en la noche. Me acuerdo que entramos a las 8 de la noche al templo. Yo entré a batisterio, me dieron un asiento especial porque yo casi no me podía mover. Y en ese momento hicieron las ordenanzas por mi tío. Por supuesto que no tiene palabra lo que, lo que uno puede sentir en ese momento. Saber que él pudo recibir sus ordenanzas, que él sé que está feliz de haberlas recibido, de que voy a poder volver a verlo, a abrazarlo. Y eso es gratificante, saber que pude cumplir mi promesa de que iba a hacer la obra por él. Y bueno, ya el otro día este, fue mi investidura. Pero igualito, bueno, con muchas dificultades. También me dieron asientos especiales porque, bueno, tenía todavía mis inflamaciones. Pero fue algo muy especial. Y de ahí, bueno, arrancó todo lo que tiene que ver con mi historia genealógica, mi árbol. Bueno, es maravilloso todo el trabajo que he podido hacer, todo lo que he podido investigar. Y de ahí, bueno, comienza todo lo que tiene que ver mi historia familiar. Gracias por relatarnos esto, hermana. Es significativo. Yo creo que, insisto, creo que lo he dicho muchas veces, es tan emocionante cuando a alguien le estamos ayudando a una persona y que de repente diga, oh, ahí está, ya la encontré. Y a ese documento estaba buscando. O gracias, ya puedo llevar su nombre al templo. Y, Así. y cuando se hace la ordenanza por él, es también muy significativo. Quiero narrar una historia rapidito de mi esposa. Cuando son las sesiones, ustedes saben, a veces llegan a ser un poco cansadas y más porque antes eran de 2 horas Uh-huh. las sesiones y entonces el cansancio lo vence a uno. Y mi esposa dice que se estaba cabeceando. Y
de repente, y no había nadie atrás de ella, era de la última fila. Y entonces sintió que alguien le tocó el hombro muy suavemente y dijo, oh, creo que me están pidiendo que ponga más atención. Entonces, a veces tenemos esa bendición, voy a utilizar la palabra, esa bendición de saber que está ahí nuestro familiar, de que está recibiendo. No hace mucho llegaron unos miembros recién conversos a bautismos y el esposo se bautizó por el papá de su esposa y le dice cuando salió, tu papá estaba ahí. Mm. Entonces, sí, es muy significativo. Qué bueno que nos platicó esa historia, Nana. Muchas gracias. Bien, ahora platíquenos y qué hace tanto en historia familiar. Y trabajando como una loca. Es que me encanta la historia familiar. Me encanta no solamente trabajar en la mía, sino ayudar a otras personas. Siempre me están llamando, siempre me están preguntando. eh, Pareciera que fuera la encargada del centro. Siempre me están mandando mensajes, mira, hay que hacer esto, mira cómo recuperamos, mira cuál es el número, mira, siempre me están mandando mensajes. Y cuando yo estoy allá, siempre llegan los hermanos a pedirme ayuda, pues. Pero fíjese que yo pensaba que sabía bastante de historia familiar hasta que llegué aquí a este grupo. Yo dije, no, hombre, estoy en pañales, ahora es que me falta aprender. De verdad que aquí he aprendido muchas cosas importantes que no sabía, pues, y que me ha ayudado no solamente a mí, sino a ayudar a otras personas también, pues. Es maravilloso ver sus caras cuando conectan con sus antepasados, cuando consiguen esos registros que pensaban que nunca los iban a conseguir, cuando llega un registro sugerido y son esos datos que yo estaba esperando o que yo no conocía. O sea, ¿quién es ese? Me han dicho, o sea, yo no sabía que existía ese tío. Y sí, bueno, ahí está tu tío, mira, ahí está tu abuela y tu abuelo y salen corriendo los jóvenes a decirle, mamá, mira, tengo un tío nuevo que no sabía, tú sabías. Y entonces es gratificante todo eso. Entonces me encanta, pues me encanta porque el espíritu que se siente es indescriptible. Pues no, yo creo que no se siente en ningún otro lado sino trabajando la historia familiar, porque uno puede sentirlos a ellos. Yo le digo a ellos que cuando usted se sienta en esa computadora, usted tiene que hablar con ellos, porque ellos están ahí detrás de usted. Entonces usted le dice, mira, Pablo, yo necesito encontrarte, necesito tus datos, porque si no, no puedo hacer la obra por ti. Entonces necesito que me mandes esa información. Y así sucesivamente. Entonces ellos se ríen de mí. Yo le digo, bueno, pero es que tienen que hablarle, porque si no, ¿cómo van a saber ellos que es a él que lo estás buscando? Tienes que decirle, mira, hoy te voy a buscar, hoy vamos a trabajar. Por supuesto que tienen que ir eh, aunado a una oración, pues, porque el Espíritu es el que le va a guiar a uno a donde debe de ir. Es correcto. Ahorita vamos a regresar a esa parte del servicio, pero la pregunta básica, ¿quién le ha costado más trabajo localizar o encontrar? Bueno, todavía me ha costado bastante eh, trabajo por parte de mi abuelo paterno. Mm, He buscado por todos lados y no he podido encontrar información. En el año pasado, cuando estuve en el templo, me quedé unos días, una semana por allá, porque mi papá vive por allá. Tuve bueno, la dicha de estar con él una semana, que tenía ya mucho tiempo sin verlo. Y por supuesto, no podía faltar yo sentarme con mi cuaderno a sacar la información, ¿verdad? Porque no es igual hablar por teléfono que estar ahí y estarle enseñando y mostrarle el árbol y enseñarle los que yo había conseguido y él decirme, ay, ¿dónde conseguiste esto? Ah, bueno, mira, aquí están tus otros hermanos, las esposas de tu papá, mucha información que conseguí
gracias a conexiones que tuve en Family Ser, porque al principio pensaba que yo era la única que estaba en la iglesia trabajando la historia familiar, pero a medida que tú vas trabajando y que vas viendo ordenanzas hechas por una persona en tal parte, te das cuenta que no eres la única en Family Ser, ¿verdad? O en la iglesia trabajando. Y una vez llegó un mensaje a mí que decía, me decía, yo vi el mensaje, primera vez que llegaba ese mensaje y yo, ay, ¿qué es esto? Y le doy, y el mensaje decía, hola, creo que somos familia. Y fue maravilloso, maravilloso porque pude conectarme con ella y conectarme con un primo, hijo de un hermano de mi papá, con otra mujer, y pude conocerlo durante un año completo tuve el contacto con él hasta que, lamentándolo mucho, bueno, falleció. Tuvo cáncer y terminal y falleció. Pero el Señor me dio la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de hablar con su familia, de verlo en videollamada y fue muy especial. Entonces, eh, el trabajar, no me acuerdo que estaba hablando antes, ya la edad se me olvidó. La pregunta era de quién le costaba más trabajo y usted no estaba arrepentido. Entonces, eh, me reuní con mi papá y empecé a preguntarle información, ¿verdad? Y yo le decía, pero papá, ¿por qué tú no te vas a acordar el nombre de tu abuelo? Sí, porque, o sea, yo tengo el nombre de su papá, pero del abuelo no lo consigo. Entonces me dice que, o sea, por más que le echó cabeza, no me dio, pues no me dio el nombre. Pero, ¿qué cosas? Que me dio el del tatarabuelo. Entonces yo ahí conecté al tatarabuelo. Yo sé que en cualquier momento me tiene que llegar alguna información que me una al tatarabuelo con el bisabuelo. Pero no pierdo la esperanza. Pues yo sé que me ha costado, pero yo sé que en su momento él va a llegar. O sea, está brincado. Está brincado. O sea, puse ahí el apellido y pasé al siguiente. Pero Encontró al no sé padre, cómo se llama. ¿Mm? encontró al padre, no al hijo. Exacto. Tengo a mi abuelo, puse un apellido del bisabuelo y salté al tatarabuelo, que fue el que me dio el nombre. Qué bien. Ah, uno de los amigos, ¿Ah? uno de los amigos visitándole ahí. Ah, sí, aquí está. Ya está pidiendo comida. Correcto. ¿Y quién se le ha hecho más fácil? La que yo pensaba que iba a ser la más difícil. Eh, Mi abuelita, la que vivió conmigo toda la vida, ella en sí cuando yo empecé a preguntarle a ella información seria, ya tenía como 100 años y entonces me costó mucho porque ya ustedes saben que una persona de 100 años ya pierde muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, ella estuvo hasta sus últimos días, estuvo lúcida, pero tenía algunas cosas que se le olvidaban. Y más que todo porque ella perdió su padre o su madre cuando ella tenía 7 años y su papá no estuvo con ella, pues su papá, como decir, embarazó a su mamá y se fue, pues. No sé si en ese momento tenía otra pareja pero él no estuvo con ella, pues. Ella tuvo que vivir, no sé si conocen la palabra orfanatos. Ok. Ella estuvo viviendo en orfanatos, como en casas hogares de monjas hasta los 18 años. A los 18 años ya ella no puede estar más en estos sitios y ya la dejan salir a la calle. Y de ahí ella empezó a trabajar en casas de familia. Era la que cocinaba, limpiaba, hacía todo eso. Después de allí, bueno, ella tuvo sus hijos y todo eso, ¿verdad? Pero entonces es muy poco la información que ella me podía dar de sus padres, de sus abuelos, porque era una niña, pues
cuando pasó todo esto. Entonces me costó bastante, pues. Inclusive con su papá, tenía el nombre, pero no tenía ninguna información. Fue después que ella falleció que empezamos mi mamá y yo como a revisar todas sus cosas. Ella tenía una maleta grandísima y cuando empezamos a revisar tenía ahí documentos, tenía fotos, tenía, que yo lo mostré una vez en una clase, un recorte de periódico donde salía su papá y decía el nombre de su papá, el nombre de su esposa, los hijos que tuvo con esa esposa, la edad que tenía allí. Y bueno, por ahí yo me metí, puse todos esos datos en mi árbol. Para ese entonces también ya había empezado a trabajar en MyHeritage, que es una aplicación de FamilyShare que te da gratuita para trabajar. Me encanta, me fascina. Y por esa aplicación, como a los 3 días de yo haberme afiliado, me llegó una coincidencia que era de él. Y yo la revisé, si eran los datos de él, salían sus hijos, que ya yo los había agregado porque estaban en ese recorte de prensa. Y después que yo agregué esa información, es increíble todo lo que se pegó de ahí en adelante. O sea, de verdad no tengo cómo decirles hasta qué fecha tengo yo por su lado. O sea, es infinito. Es un trabajo enorme. Todo el trabajo ahorita que yo tengo 2 años haciendo ha sido por la parte de ella. Genial. Bien, ahora de todos los que ha trabajado, ¿con quién le gustaría conversar? Si tuviera la oportunidad. Con mi tío. Ok, el que falleció en sus brazos. Sí, con él. ¿Qué le diría? Ay, no sé. Tantas cosas. Primeramente que lo extraño, que me hace mucha falta porque yo era muy pegada con él. Yo me metía en su cuarto, en su cama, yo lo ayudaba en todo lo que podía. Pues él era, él era alcohólico, tomaba mucho y él asistía a lugares donde se trataban a personas alcohólicas. No sé si conocen eso allá, aquí se llama Alcohólicos Anónimos. Es lo mismo. Ok, pero Alcohólicos Anónimos tiene una sección, o sea, es Al-Anon y tiene una que se llama Alatín, algo así, que era para jóvenes o familiares con problemas de alcohol. Entonces yo asistía a esta otra parte porque nos enseñaban cómo tratar a las personas alcohólicas. Y yo siempre estaba con él, pues, o sea, cuando él llegaba tomado, que todo el mundo se molestaba y eso, yo me paraba, le servía su comida. Yo me sentaba con él, lo escuchaba, le ayudaba a lavar su ropa, o sea, siempre estábamos juntos. Entonces, para mí fue difícil perderlo. Y cada vez que me acuerdo de él, me pongo a llorar, porque lo amé y lo amo bastante. Entonces, me gustaría conversar con él, saber cómo está. Bueno, debe estar bien porque ya recibió su ordenanza, debe estar feliz. Pero sí me gustaría verlo, pues, por decirle que lo extraño, que me hace falta, que todo este tiempo me hizo falta como tío, como papá, escuchar sus consejos. Eso le diría. Excelente. Retomemos lo que mencionó hace unos minutos con respecto al servicio. Usted ha dicho que básicamente, y es algo que no sé,
viene pegado. Cuando hablamos de historia familiar, viene pegado el área de servicio. Cuando uno cree que está trabajando solo, o sola, en un dispositivo, ya sea fijo o móvil, y cree que está haciendo historia familiar solo, siempre va a haber alguien que diga, oye, ¿puedes ayudarme? ¿O en qué puedo ayudar? Usted es, déjeme ver, bueno, hoy día es misionera de servicio, pero pues ya sí fue consejera de la estaca asignada a la historia familiar. ¿Qué hacen ahí? Como para los hombres es un misterio, lo que hacen en la sociedad de socorro y luego asignada. Bueno, a nosotros nos toca primeramente velar porque cada una de las presidentas puedan seguir las instrucciones del manual y ayudar a su organización a que pueda progresar en la senda de los convenios y que pueda recibir sus ordenanzas también en el templo, especialmente si son familias, para que puedan sellarse por tiempo y eternidad. Como asignada a historia familiar, ha sido un trabajo maravilloso porque adicional a todo lo que hacemos, trabajo directamente con las consejeras que están asignadas a historia familiar. Nosotros tenemos un grupo que se llama Somos Family Share y por allí nosotros mandamos toda la información, eh, inclusive, bueno, ahorita estoy mandando algunas clases de las que dan aquí en el grupo para que ellos vayan sabiendo cómo a trabajar ciertas aplicaciones y así ellas puedan ayudar en sus barrios. Pero igualito nosotros o yo les muestro la ayuda para que ellas puedan trabajar cada uno en su barrio, les doy ideas, les doy metas, hacemos capacitaciones, les visito como nosotros le visitamos, nos toca visita por cada uno de los barrios, bueno, siempre la presidenta se enfoca mucho en eso, pues siempre ella me dice que tengo que hablar de historia familiar, tengo que dar algo importante o colocarles alguna meta, o sea, ella siempre está pendiente de eso, de que explícales esto para que ellas entiendan, o sea, siempre me da instrucciones para yo trabajar con ellas lo que es la historia familiar, porque la presidenta es también bien compenetrada o aplicada con su genealogía. Siempre me está preguntando o cuando voy a su casa, mira, ven, siéntate. Siempre me sienta en el computador para ayudarla a hacer algo de historia familiar. Entonces, eso me gusta de ella, pues ella está muy involucrada en eso y la otra consejera también. Pero es un trabajo hermoso, pues, porque cualquier información, o sea, no solamente estoy en un grupo de líderes por la estaca, donde están todos los consultores y todos los líderes de Templo Historia Familiar, está la presidencia de estaca encargada y me tienen a mí como si yo fuera consultora o ahí estoy yo en ese grupo. Entonces, De heroína. sí, es algo como complicado, pero como lo dijo una vez el presidente, o sea, ella está allí porque ella tiene que estar allí. y ella es de la persona que si yo le digo, haga esto, ella lo va a hacer. Vaya para allá, ella va para allá. Este, y era lo que iba a comentar, pues, o sea, no soy en sí como mi llamamiento es de historia familiar, pero hago muchas cosas de historia familiar, hago las presentaciones, hago los flyers, soy la que decoro los días de cubrimiento, soy la que programo para dar capacitaciones, soy la que hago, bueno, hago de todo, pues. Y la verdad que me encanta, pues, me encanta trabajar todo lo que tiene que ver con historia familiar, pues, y todo lo que me digan, bueno, yo siempre digo, iré y haré.
En nuestro grupo tenemos la oportunidad y, bueno, voy a decirlo de esta manera, la hermana Edna de Iriar, que es la directora de, de eventos, eh, generalmente es la que abre los chats en ciertas horas en el día en los grupos. Y leí un, eh, un relato muy significativo. Comenzaba, esta historia no la voy a olvidar nunca. Lo escribía un hermano. Y es cuando está ayudando a alguien. Y él, este hermano habla de una persona mayor. ¿Qué historias recuerda usted de ayudar a otros en su barrio, en su estado, que no pueda olvidar? Wow, bueno, son muchas las historias, pero yo creo que esa que comenté hace rato fue impresionante porque de verdad que esta hermana tenía mucho tiempo buscando este familiar que era su abuelo, no tenía ninguna información de él y ya ella tenía años pues buscando a esa persona. Y como le dije yo, me encanta trabajar con mayeritas. Yo le dije, pero ¿por qué no te metes en esta página? De verdad que a mí me ha ido fabuloso. Todo mi árbol, casi todo ha salido de mayeritas. Qué Vamos a bueno, intentarlo, qué pues. bueno que no somos patrocinados por Family Search, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, nos metimos, la afilié, eh, inclusive el líder de nuestro barrio, a todo el mundo que puede le dice, no, dile a Noemí que te enseñe Mayerita, dile a Noemí. Hasta él mismo, bueno, después he hecho ese cuento, pero nos metimos, nos afiliamos y es increíble cómo trabaja nuestro Padre Celestial. Eso fue automáticamente nosotros ingresando a Mayerita y llegándole una coincidencia de su abuelo. La expresión de ella en ese momento, de verdad que no puedo describirlo, su rostro lloró, me abrazó y es algo indescriptible. La emoción, el sentimiento, la certeza de que estás haciendo lo correcto, a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que pase alrededor del mundo. En esos momentos tú te olvidas del mundo, te olvidas de todo. O sea, en ese momento la recompensa espiritual que tú sientes no tiene descripción. Es algo maravilloso. Y ella, bueno, quedó fascinada. Ahora trabaja mayoritaria, consigue a cada rato información, pero esa que ella estuvo esperando por tanto tiempo fue el momento más especial que yo me imagino que ella pudo haber vivido. Me hizo recordar una persona que ha aportado mucho a nosotros, que es un empleado de Family Search, es un gerente en México de un área específica. Y en una entrevista que le hice, precisamente él conversaba, cuando yo le hice la pregunta de quién le ha costado más trabajo. Y él, imagínense un hombre con una experiencia ya laboral, empleado de la iglesia, pero en el área de Family Search. Que diga, pues es que tengo 30 años, he estado buscando a esta persona.
Entonces, lo que usted menciona de llegar a ese punto en que se puede localizar a ese familiar que no encontramos, ahí está. Aunque haya diferentes formas de Sí, localizarlo. Y comercial, nosotros les enseñamos diferentes formas de cómo localizar a los familiares. Precisamente hablando de sí. comerciales, ¿cómo llega usted a este grupo? Bueno, hay una hermana que ella es, bueno, ahorita es líder de historia familiar. Para ese entonces era consultora, destaca, y ella había hablado varias veces, pues, de, mira, que están dando un taller, y me decía un taller, pero yo no, o sea, no, o sea, decir en mi tiempo, yo decía, "Ah, pero no me da tiempo", pues decía yo, pues, excusas, pues. Pero ella siempre hablaba de eso. Y un día ella mandó al grupo este de Family Ser, Somos Family Ser, de la estaca, mandó un flyer y me llamó la atención el título del flyer. Y yo dije, "Ay, bueno, me voy a conectar". Esa semana estuve como un poquito enferma y como estuve en casa, me conecté. Y cuando me conecté, wow, me encantó esa clase. Bueno, creo que estaban hablando de los registros sugeridos. Y me encantó porque hubo cosas que, bueno, mejoré en cuanto a todo lo que yo sabía de registro sugerido, pues. Y me recuerdo que después me conecté a la segunda clase y al día siguiente a las dos clases y a las dos clases y a las dos clases. Y en esa semana me volví fanática de todas las clases que habían, yo me conectaba. Y recuerdo que, bueno, a los días, a los, al día siguiente, creo que fue, o el segundo día, usted me escribió para, para ver si quería colaborar, pues, con el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Y por supuesto, ¿cuál fue mi frase? Iré y haré. Entonces, bueno, así fue que la conocí, pues, por medio de ella. Me recuerdo que, este, después que yo ingresé, yo le pasé a ella unos links y le pasé el link de YouTube donde estaban todas las clases. Y ella me dijo, ¿y por qué yo no tenía eso? Y yo, bueno, yo no sé, porque se lo pasan a cada rato en los grupos. ¿Será que no estuviste pendiente? Pero de ahí fue que pues hubo la conexión y cada vez que nos vemos, bueno, hablamos algo. O cuando ella tiene su clase, nos conectamos por Zoom para que ella más o menos empiece su clase, me diga cómo está, no sé qué. Bien chévere. Entonces, usted ya que está en este grupo, platíquenos, platíquenos qué hace, cómo es el Ay, formato de este grupo para los que no lo conocen. ¿cómo qué? ¿Cuál es el formato de este grupo? ¿Qué es lo que hacen, y qué hace usted? Oye, bueno, este grupo es maravilloso. De verdad que, bueno, cuando comencé a trabajar, me llamaron para, primeramente, a ver si quería ser una colaboradora en dar algunas clases. Yo le dije, bueno, no tengo ningún problema, creo que di dos clases al principio y luego se me asignó o se me invitó a ver si quería participar del comité de publicidad. Ya, bueno, ya la mayoría sabe que me encanta la publicidad, me encanta el diseño y es lo que, bueno, actualmente lo que mayor llevo ahorita, esa parte, pues hago todo lo que tiene que ver con la publicidad de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, cada una de las clases. Trato bueno, ahorita tenemos la ventaja que tenemos un grupo maravilloso, estamos ahorita 6 personas que se anexaron al grupo y un poquito de ayuda para mí. Eh,
en la realización de estos flyers, pero es maravilloso porque, o sea, a veces piensan que es algo ¿Qué, fácil. qué es un flyer? Un flyer es el cartel, no sé si ustedes le dicen cartel, o la publicidad que se le da a la clase que se va a dar. Como le dicen en otros países, Carteles, el afiche. afiche, Ok, flyer, publicidad, listo. este, pancarta, no, pancarta ya muy grande. Este, Y también tiene otra asignación, si según entiendo. sí, llevo todo lo que tiene que ver con la programación de cada una de las academias. Me toca jalar orejitas a veces porque para que entreguen a tiempo. Pero llevo todo lo que tiene que ver en la programación bueno, de todo el año, pero voy llevándola mensualmente de cada una de las clases que ustedes van a ver. Entonces, llevo esa programación semanalmente yo tengo que estarla pasando para que se corrija si están bien, si están mal. Luego tengo que esa publicidad dividirla entre el comité de publicidad para que se realicen estos carteles, flyer o publicidad para que ustedes puedan ver estos maravillosos carteles llamativos donde especifica qué clase se va a dar. Bien, ¿y qué nos puede decir ahora en forma general de qué se hace en las academias? Tiene una razón de ser las preguntas que le estoy diciendo precisamente. Cada una de las academias tiene un papel importante en lo que tiene que ver de historia familiar, porque cada una de ellas enseña algo específico que es indispensable para cada uno de nosotros poder progresar en la historia familiar y en la genealogía, ¿sí? Porque no lo conocemos todo y constantemente uno debe de, de estar como se dice en la misión, autoeducarse o aprendizaje, ¿ok? Porque si nos damos cuenta, actualmente las cosas cambian constantemente. Podemos verlo cuando vamos al templo, pues ya lo que fue el año pasado, ya este año debe ser distinto. Siempre hay cambios. Entonces nosotros tenemos que estar este, en esa búsqueda, porque hay una escritura que me gusta, que está en Primera Nefi 10, el 19. Dice, porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Un extracto. Entonces, constantemente nosotros tenemos que estar en esa búsqueda. Y estas academias nos dan la facilidad de poder enseñarnos cada una de esas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra historia familiar y nuestra genealogía. Y que nos pueden ayudar a no solamente fortalecernos nosotros, sino ayudar a otras personas a que también puedan fortalecerse. Porque si yo aprendí algo, por supuesto yo quiero que mi hermana, la que está siempre conmigo, ella también lo aprenda. Mi familia, mi esposo, o sea, siempre vamos a querer que alguien aprenda lo que nosotros aprendimos. Entonces, estas academias nos dan la ventaja, la facilidad de poder aprender cada día algo nuevo, algo diferente. Así sea, esta clase se dio hoy y se vuelve a dar dentro de 2 semanas, ya es algo nuevo que vas a aprender porque es una persona nueva que está dando ese taller y trae conocimientos nuevos. Por eso uno siempre tiene que estar en ese aprendizaje, porque cada vez que uno da una clase, cada vez que uno lee el libro mormón, cada vez que uno lee un discurso, aprende algo diferente. Excelente. Bueno, yo quiero invitar, si alguien tiene alguna pregunta,
Ay, tosita. Bueno, Rubén Nava mandó recomendaciones para mejorar la tos. Eso se los vamos a mandar. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Eso quiere decir o que los dormimos, hermana, o que este, están bien interesados. Quedaron fascinados. Bien. Ok, hermana, antes de que yo pueda decir algunos comentarios, ¿le gustaría decir algo más? Bueno, decir que estoy inmensamente agradecida por la oportunidad que me dio el Señor de poder conocer este grupo y de poder trabajar en su obra. De que cada vez que Él me necesite, bueno, ahí voy a estar para apoyarle, para ayudarle, para servirle, porque eh, yo sé que cuando estoy al servicio de los demás, estoy sirviéndolo a Él. Y ya con eso me doy por paga todo lo que tengo en mi vida, porque sé que, eh, como dicen por ahí, mi vida no es fácil con mi situación de salud, pero todo lo que tengo, todo, de verdad que gracias a Él no me falta nada. Siempre sale una mano por ahí que ayuda, que aporta, que brinda. Y yo sé que es gracias en parte a ese servicio que yo le doy a Él en cuanto a todo lo que tiene que ver en su evangelio. De verdad que agradecida también con ustedes que me dieron la oportunidad de participar y de poder trabajar en este grupo maravilloso, porque no solamente es un trabajo, también es un testimonio. Fortalece nuestro testimonio, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra paciencia, nuestra caridad, también nos ayuda a ser humildes porque no es fácil trabajar con 200, 300, 400 personas, no es fácil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Hay que, tenemos altos, tenemos bajos, pero hay que saber llevar las situaciones, porque bueno, a veces, como dicen por ahí, a veces caemos bien, a veces caemos mal, a veces lo que decimos te gusta, a veces no te gusta, y a veces amaneces con el pie derecho, a veces con el pie izquierdo, entonces tus respuestas no son las más adecuadas, pero uno siempre tiene que ser eh, pasivo, tiene que ser educado, amoroso. Siempre he dicho que una respuesta cariñosa puede cambiar una persona con ira. Entonces, todo eso es gracias a este evangelio maravilloso que uno va aprendiendo a moldearse. Yo creo que un tiempo atrás, bueno, no hubiese podido, como decir, o sea, mi carácter era un poquito muy fuerte, era muy de esas que me decían algo y yo para adelante iba para allá a responderle. Pero eso, el evangelio me ha ayudado pues a mejorar mi carácter, a que si vienes molesto a decirme algo, ya yo te respondo de buena manera, porque eso es lo que requiere el Señor, pues. Y todo eso se ha aprendido en este evangelio maravilloso y en este grupo, bueno, puedo desarrollarlo. Todos esos conocimientos, todas esas virtudes, actitudes, han sido posible aquí desarrollarla mucho mejor. Excelente, hermana. Bueno, por ahí le dicen el hermano Pablo González, excelente, hermana, gracias. Y la hermana Edna, gracias, hermana Noemí, por todo lo que hace, es excelente su labor, siempre va un paso adelante, te amamos. Hermana Silvia Flores, gracias, hermana hermosa, historia de vida. Gracias, hermana. Hermosa historia de vida, pero más el servicio que presta ahora con esta obra. Déjenme decirles, hermanos,
Yo creo que aquí, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando inicio presentó un personaje. Y, 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 y bueno, voy a presentarles a Monfilis. Eh, la hermana Noemí es nuestro amor. Ella ya tenía un conocimiento, pero no sabía dónde tenía que ir. Y tenía dos cosas. Tenía valentía y tiene muchas. Pero hay una tercera cosa que no mencioné hace rato y que quise dejarla hasta el final. Es una gran disponibilidad de prestar servicio. Un hombre que conoce la región, me imagino que era de esos que van encontrando lugares, en inglés es scout, pero que van siguiendo rastros, un rastreador, podría decirse en español, y pudo llegar hasta donde estaban en mí, pero no tenía la menor idea, y por dos generaciones anteriores, pero tenía la alta disposición de prestar el servicio. Se ofreció el amor y ayudó a traer al pueblo del Limi con los demás. Esa es la hermana Noemi. Tiene un alto deseo de servir, de prestar servicio, de ayudar a otros. Las relaciones sociales, incluso en la iglesia, no son fáciles. Ujú. Pero siempre he visto el gran deseo, y hay una característica muy especial que aquellos que colaboran con ella pueden darse cuenta. Tiene mucho optimismo y esa es una cualidad genial, porque a pesar de cualquier cosa, siempre está ahí. A veces, como decía Pablo, tiene su aguijón. eh, tenemos padecimientos de salud y ella tiene los suyos. Y hay momentos en que, y los que la conocemos sabemos, la tira, tiene que permanecer encamada. Entonces, aún así, se pone su equipo sobre la pancita y ahí está trabajando. Entonces, muchas gracias, hermana Mami, por ser esa persona de fe, de fidelidad, de alta disposición a servir, de gran optimismo, de una gran simpatía hacia las personas y que emite esa simpatía desde dentro de usted. Gracias por ser parte de, de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y bueno, seguiremos adelante y vienen muchas más cosas. Hermano Acevedo. No, no, estaba poniendo solamente unas reacciones, aplausos, confeti, porque en realidad Noemí es genial, de verdad. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos, hermanos. Eh, gracias por hacer esto. Yo les tengo sorpresas más adelante, pero muchas gracias.
por permitirnos entrar en sus vidas a través de la historia familiar. Y gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes.